Arranca el béisbol, tanto en la Liga Mexicana como en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tocaremos estos dos temas. ¿Qué tanto va a afectar al desarrollo del béisbol mexicano el que la Liga Mexicana tenga una temporada larga dividida en dos, como si fuera la Liga MX? Ventajas y desventajas. ¿Va a afectar a la Liga Mexicana del Pacífico, esta que lleva tantos y tantos años de tradición y que nos representa en la Serie del Caribe? Hay pleito entre las dos directivas, eso lo trataremos. Y por el otro lado, el arranque del béisbol de las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas, el béisbol casi perfecto hoy, dominado en mucho por los peloteros latinos. Si le parece, este es el tema, acompáñenos. Y bueno, pues el béisbol se conoció por mucho tiempo como los chicos del verano. Se oye demasiado cursi, ¿no? Pero demasiado. Pero en la realidad, el béisbol se hizo, el béisbol se diseñó, el béisbol explotó, en el mejor sentido de las palabras, explotó porque se jugaba en el verano, porque se jugaba en la tarde, no había aires acondicionados, estoy hablando de los años 20, 30, 40, y era el lugar propicio, así como la gente que tenía en su casa una terracita que le llaman porche. Ahora los porches son otros, y se tomaba ahí su cervecita y tal, entonces te pasabas 3 o 4 horas al tema del viento, hasta los años 60 estos chicos del verano y hasta principios de los 70 jugaban solamente en las tardes, no había juegos nocturnos, vino la televisión cambió todo, pero al final de cuentas cada temporada, cada año es al principios de primavera, el verano y cada vez se recorre más el tema en el béisbol de las Grandes Ligas porque hay más playoffs y todo esto. De hecho, muy pocos partidos se juegan en mucho frío o con nieve, como ha sido algo rarísimo lo que ha ocurrido en esta temporada 2018, en este enero, febrero, marzo, abril, en donde arranca la nieve en días poco usuales. Pero hoy vamos a platicar de esto, del béisbol. Otros dicen la pelota caliente, otros le dicen la definición exacta, es la de Bob Canell. Que platicaré con mis compañeros. Bob Canell, aquel gran cronista puertorriqueño, si la memoria no me falla, puertorriqueño, y decía, ¿cuál es la definición del béisbol? Y él decía, el béisbol, el deporte perfecto, se juega con pelota redonda, pero te la venden en caja cuadrada. Ese era el béisbol. Y hoy nos acompaña, bueno, pues nuestro especialista en el fanático de fanáticos del béisbol de Grandes Ligas y otros deportes como la NFL, pero hoy de Grandes Ligas, Isaac Chama. Bienvenido nuevamente, Isaac. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar del rey de los deportes. Compañeros, muy buenas tardes. Un dato curioso, la Liga Nacional de las Grandes Ligas, desde 1876, la americana desde 1901 y juntas desde 1903, entonces ya la temporada número 115 del béisbol de las Grandes Ligas. Y por eso cuando usted le dicen el joven circuito, y dice uno, pues el joven circuito es de principios del siglo pasado, sí. Hello, para verlo, pero vamos a verlo así. Ya platicaremos acerca de esto, pero también hoy nuestro tema es el béisbol de la Liga Mexicana. La controversia que hay con el nuevo calendario de 2 temporadas en una, con un salario un poco extendido, que se ha encimado a la Liga del Pacífico, pero para esto estaremos platicando con nuestros compañeros aquí en el panel. Hoy, Osvaldo Anaya, traes cualquier cantidad de documentos, espero que haya sido la tarea de mi hija también. y los hayas apostillado, ¿no? Como se dice. Osvaldo, bienvenido. Bien, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes, compañeros. El béisbol, tanto de las Grandes Ligas como de México y otros países, está en una etapa interesantísima en donde está cediendo terreno, ciertos rituales, ciertas costumbres que le daban esencia ante las exigencias de las nuevas audiencias. El béisbol tiene que ser un poco más dinámico y por ello ya se instauró, por ejemplo, se recortaron las visitas al montículo, entre una serie de medidas, ¿no? Es muy interesante etapa del béisbol. Yo creo que donde se modernizó el béisbol es quitarles el tabaco masticado y que no escupan tanto, ¿no? Ese es el principio. Aunque muchos siguen mascando tabaco crudo, pero es parte de un ritual que no cambiará. Julio Romero, bienvenido, me da muchísimo gusto encontrarte y reencontrarte. El gusto es mío, Alfredo, me da mucho gusto verte, muchas gracias por la invitación. Bien lo dice Isaac, el deporte de las inteligencias, el rey de los deportes.
Y lo señalas, Liga Mexicana de Béisbol, ahora después de 93 años está disputando un nuevo formato, 2 torneos. La controversia a largo plazo será si por fin vamos a tener una liga nacional, de poner unir la Liga del Pacífico a la Liga del Verano, cosa que yo veo muy complicada. Y yo tampoco estoy de acuerdo con que se corte el ritmo y la esencia de este deporte, que es el deporte perfecto. Y Leopoldo de la Rosa, pues nos hemos encontrado en muchos lugares, en muchos momentos, en muchos tiempos, un cariño y un aprecio también por tu trabajo como analista, como investigador, siempre en el área de deportes, aunque a veces te quisieron cargar al lado de los chistes, pero te aguantaste, mi querido Leopoldo. No te pintaron el cabello de verde, por lo que veo, no quedó. Y bueno, pues un saludo a Víctor Trujillo desde aquí, por supuesto. Claro que sí, y especialmente mi agradecimiento a ti, Alfredo, con la admiración y cariño. Pues recuerdo en los pasillos de Imevisión, cuando te saludé la primera oportunidad, y mira este trayecto lleno de emoción, de pasión y sobre todo de afición por lo que realizamos. Te agradezco mucho. Estamos viendo una etapa muy interesante en cuanto a la pelota caliente, el rey de los deportes, lo que significa el béisbol. Para quienes tuvimos ocasión y oportunidad de vivirlo en momentos donde la gente llenaba el parque de pelota, el Parque Deportivo del Seguro Social, y después en esa transición al foro y a todo lo que ha representado este avance, creo que es fundamental retomar el rumbo, porque era un deporte que llenaba de bote en bote, de cada lugar en cada lugar, los escenarios donde se jugaba. Y ahora quizás las modificaciones a muchos no nos parezcan las adecuadas, creo que sí es necesario, con el tiempo y con la necesidad de realizar estos experimentos, modificar algunos rumbos. Los saludo con enorme gusto también, compañeros de tantos momentos y de tantas ocasiones, y este es un tema, un gran tema. Arrancaría revirando a segunda con Julio Romero. Julio, la tradición es muy importante en el deporte. La memoria también es muy importante en el deporte. En México no lo vivimos constantemente. Para que haya un homenaje a un jugador, se necesita, como dicen en mi pueblo, que le ronque el pecho. Es muy difícil. Realmente no aprendemos de aquellos grandes que homenajean a sus jugadores, incluso, ya no digo en vida, incluso jugando. ¿Y a qué voy con esto, mi querido Julio? De los 4 equipos grandes de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México, los Tigres, los Sultanes y el Águila de Veracruz, de esos 4 equipos que son los más ganadores de todos y los de mayor tradición, o sea, corrígeme, tú eres un aficionado fanático de esto, el Águila va y viene y no permite esa tradición. ¿Qué pasa en la Liga Mexicana del Béisbol? ¿Por qué tantos cambios y movimientos de franquicia? En primer lugar, no hay una estabilidad de equipos, Alfredo. El hecho de que el caso de Veracruz, muy concreto, que desapareció para esta temporada y se convirtieron en los tecolotes de los Dos Laredos, tiene mucho que ver con la inversión que puso el gobierno. El gobierno puso mucho dinero y sabemos que el gobierno de Veracruz, bueno, ¿en dónde está? Efectivamente no hay mucha trascendencia hacia el equipo que tendría que ser. Veracruz llegó a tener Poza Rica, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos, y había mucho dinero atrás. Entonces, no hubo estabilidad. La gente dedicada en el puerto no se preocupó por conseguir dinero aparte, dinero de la iniciativa privada. Estiraron la mano, simple y sencillamente les cayó el dinero, dejó de caer el dinero, desapareció el equipo. Y yo seguiría contigo, Julio, en este caso, revirando. Era el dinero del petróleo, pero no del petróleo, del sindicato petrolero. Y entonces teníamos al equipo de Poza Rica, que tenía mucha tradición. Teníamos el equipo de Coatzacoalcos, que jugaban Coatzacoalcos y Minatitlán, ¿no? Que están a 30 kilómetros uno del otro. Jugaban ahí, pero los de Coatzacoalcos trataban de decir somos de Minatitlán, los de Minatitlán decir son los de Coatzacoalcos, pero al fin de ahí estaba Córdoba, el equipo, bueno, los hermanos Arano, que son los que me ocurren ahorita, así que surgían por ahí, la familia Arano, en fin, equipos que cuando se va el dinero oficial, y también ocurre en otras plazas, terminan desapareciendo o siendo caricaturas. Ese es el problema. Ahora la nueva administración, encabezada por el presidente Javier Salinas, no ve mal que los gobiernos aporten dinero, como sucede muchas veces en los Estados Unidos. Muchas ciudades aportan dinero para las construcciones de los estadios y para la manutención de los equipos, siempre y cuando sea pues transparente, cosa que aquí de repente pues no sucede, ¿no? Es muy complicado. El nuevo presidente Javier Salinas no está en contra de eso, pero yo antes de otra cosa y de irme a las 2 temporadas como actualmente está, yo me hubiera ido por una estabilidad de los equipos. Si tú no tienes equipos ganadores,
como es el caso de Campeche, Olmecas de Tabasco, no sé, el caso de Torreón o los Vaqueros de Unión Laguna, la gente no va a ir a los estadios. Entonces necesitas una reestructuración total. Antes me parece, yo en lo particular de haber creado las dos campañas, yo hubiera estabilizado muchos equipos, incluso hasta la reducción de algunos, y la diferencia se nota. Lo dijiste bien, los Tigres de Quintana Roo, los propios Zaraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos, que han hecho iniciativa privada. Y se marca la diferencia enorme entre estos equipos y los que por muchos años fueron mantenidos por el gobierno. Curioso el strike, mi querido Osvaldo, curioso porque el nuevo presidente de la Liga Mexicana viene de la Liga MX de fútbol. Claro. O sea, por eso es torneo va a ser de clausura, pónganle lo que quieran, va a ser Serie así. del Rey y del Virrey. Se llaman, los dos torneos de este 2018 se van a llamar Alfredo Harpelú. Bueno, Son los nombres, merecido, ¿no? más que merecido, yo le pondría cada pichada al Alfredo Harpelú. Extraordinario, extraordinario, filántropo, pero apoyador con los Guerreros de Oaxaca y con los Diablos Rojos del México. Pero es una contradicción que en un deporte profesional como el fútbol, hoy uno de los argumentos, no sé hasta dónde sea válido, es retirar el dinero público, lo cual quiere decir que ahí está. Hay muchos casos que no está el tema de fútbol. Y en cambio el béisbol dice, no lo vemos mal. Uno de los primeros retos de Javier Salinas va a ser que regrese la gente a los estadios. Y curiosamente una de las medidas para lograr esto es que tenga más difusión en redes sociales. Parece una contradicción, pero al acercar a los jóvenes a las redes sociales, la idea es que se les antoje ir a un partido en vivo, ¿no? Entonces... Te interrumpiría y te diría, ¿con qué los vas a atraer más, Leopoldo de la Rosa? ¿Con redes sociales o con los tacos de cochinita pibil de la tercera base que tú tanto extrañas en el Parque del Seguro Social que ya no existe? Benditos tacos. Son extraordinarios. Teníamos que salirnos en el entretiempo, vamos ya haciendo juego oficial para ir por ellos. Lo que hace falta es promover el deporte también entre la niñez y entre los jóvenes. Aquí platicábamos de algunos integrantes de ligas pequeñas o de ligas donde los jóvenes tenían esta proyección y sobre todo el acercamiento a algunas organizaciones y academias que existieron en este país para desarrollar beisbolistas. Evidentemente, bueno, pasas ahora junto a Pastejé, hay ruinas. Aquello fue una escuela formidable de peloteros. En Monterrey había una academia única. ¿Qué está sucediendo con todo esto cuando además éramos un proveedor de grandes nombres y figuras para las grandes ligas o para ligas sucursales en los Estados Unidos? Yo creo que esa es una parte fundamental, acercar a la niñez, sí a través de redes, sí a través de estas nuevas tecnologías, pero fundamentalmente a gozar, a amar el deporte por sí mismo para después ya llegar a lo que es el tema del deporte profesional. Los niños están inquietos, necesitan hacer y ver cosas diferentes y no estar solamente junto a una tablet. Y bueno, pues en el bullpen tenemos a Isaac Chamá, pero él está esperando el tema del béisbol de Grandes Ligas. Así que, si le parece, vamos a una pausa, regresamos. Y mi querido Leopoldo de la Rosa. Ya, y mire que ahora va a controlarse el tema de robo de señales, ¿eh? Hay que tener líneas muy importantes de comunicación. No, yo estaba haciendo lo que hace Rafael Nadal en cada vez que vas a... Yo creo que se lo robó al béisbol. Yo ya me iba corriendo hacia la tercera. Ese es uno de los temas del béisbol, ¿no? El tema de, ya hay tanta tecnología. No se permite la comunicación. Tú sigue siendo el de... Claro. Así, ir por ese lado. Voy al tema y directamente contigo, Julio. La Liga Mexicana de Béisbol tiene 2 temporadas y una de ellas, la segunda, muerde el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. De la Liga del Pacífico. Esto perjudica, y te lo pregunto así, tú que eres experto, a managers, a peloteros, a... La principal preocupación que existía entre los jugadores era justamente que ellos buscaban un contrato anual. Se buscaba que la Liga Mexicana se extendiera un poco más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Afecta a Liga del Pacífico, haya temporada larga, temporadas cortas o como le ponga usted. ¿Por qué? Porque la Liga Mexicana es la que surte de peloteros a la Liga Mexicana del Pacífico. Así de sencillo. Los que hacen el desarrollo de los jugadores son los Diablos Rojos con la Academia Alfredo Harp,
los Sultanes, la Academia del Carmen en Monterrey, y todos esos jugadores se van a Liga del Pacífico, son la base. Claro, Liga del Pacífico tiene la ventaja de que los jugadores de grandes ligas, de AA, AAA, incluso Liga Mayoristas, están inactivos. Y con el permiso de sus equipos, vienen a la Mexicana del Pacífico a jugar una temporada muy corta. Por eso te decía yo al arranque que es muy complicado una liga nacional, porque ¿quién va a surtir, en caso de que existiera, a los equipos de la Liga del Pacífico? Si todos juegan en verano. Todos pertenecen prácticamente al verano. Entonces, el problema que existía lo logró solucionar Javier Salinas con Omar Canizales y los responsables de Minor League Baseball para que no se encimaran. Entonces, la Liga del Pacífico, aunque va a tener un tiempo más corto en pretemporada, pero su temporada ahí va a seguir. El objetivo justamente será a muy, pero muy largo plazo, buscar una liga nacional, que se ve muy complicado, en primer lugar por el tema que te comento y les comento a los jugadores, y en segunda, ¿quién va a dominar la liga? La presidencia, los puestos claves, los puestos administrativos. Otro de los puntos torales en el tema del béisbol es su difusión, es una contradicción. De pronto tiene la señal, pero tiene la señal empresas, por ejemplo, la Liga del Pacífico, la principal señal la tienen empresas de televisión por cable locales. Y entonces de repente tú quieres, dices, ya está en playoff, ya sabe el clásico Villamelón, oye, ¿por dónde vamos a ver los playoffs de la Liga del Pacífico? ¿Cómo? ¿De veras no? Y tú quieres buscar la señal o retransmitirla, no se puede, ni tampoco negociar, porque esa empresa está apostando toda la temporada de 70 partidos para llegar a esta parte de los playoffs. Y entonces inventaron este tema de pagar una suscripción a un canal que resultó, imagínense, se lo voy a decir, peor que Chivas TV, nada más para darle una idea, ¿no? De cómo se veía esto. Sí. Pero ese es un tema contradictorio. Cuando tú puedes jalar esa audiencia, que la Liga MX lo ha hecho muy bien con el torneo de Copa. Por eso me extraña que Javier Salinas, que viene de ahí, se los abro a todos para que la Copa, que es aburridísima en sus primeras etapas, puedas ir sembrando y lo puedas tener ahí. Isaac Chamá, sigues en el bullpen, pero ahorita vamos contigo, desde luego. Pero entonces, Julio y luego Osvaldo, tocar este tema. Sí, bueno, de hecho, Liga Mexicana ha hecho acuerdos que jamás se habían visto. Es la primera liga profesional en este país que tiene acuerdo con Facebook y con Twitter para transmitir los partidos. Y prácticamente todos están teniendo en su página de Facebook los partidos en vivo. Entonces es fantástico porque ahora se puede ver en cualquier dispositivo, teléfono, en Facebook abierto. No hay que pagar, hay que simple y sencillamente darle me gusta a la página del equipo de Liga Mexicana que uno le agrade. Ahí pueden ver los partidos. Y Liga del Pacífico, en un intento muy retrasado, ha cambiado sus oficinas, aparentemente para darle más difusión, de Hermosillo a Guadalajara. Y por esto no es casualidad que los Charros de Jalisco, que nunca nos los imaginamos que se hubiera ido a la Liga del Pacífico, estuviera en la Liga del Pacífico con la lejanía que hay en cada desplazamiento. Pero tampoco esperábamos que Tijuana estuviera en la Liga de Verano. Es decir, de que, como dijo aquel, de que se puede, se puede. Algunos datos que traigas por ahí, Osvaldo. Ya, y bueno, la mercadotecnia es el principal motivo por el que llevan a Javier Salinas. Esto de los dos torneos, a lo mejor a algunos les parece muy radical, muy parecido demasiado al fútbol. Ya nada más faltaría que entrara un niñito ahí a dar un discurso y dijera, siente tu liga, ¿no? Pero por otra parte, pues se va más rápido. Son solamente 3 o 4 partidos más que en una liga. Una liga normal, sí. Normal. Sí. Y siempre está el debate, y ahorita, ¿por qué no decirlo? La confrontación entre la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Quiénes son mejores? Hay quienes dicen que la Liga Mexicana del Pacífico, por el hecho de que son solo 8 equipos, lo más granado, y que se convierte en una vitrina para las grandes ligas que están visoreando jugadores y todo eso, mientras que la Liga Mexicana de Béisbol pues es surtidor de la Liga Mexicana del Pacífico, y son 16 equipos, algunos, no quiero decir nombres, pero algunos a lo mejor no tienen pues la infraestructura, la calidad de jugadores. Decirlo, insisto, Campeche, Tabasco, Laguna, o sea, son equipos que han quedado muy rezagados, y tan rezagados están que sus equipos son de repente poco competitivos. Ese es un problema que tiene Javier Salinas y las propias directivas de los equipos. Es decir, ¿cómo hacer que una plaza que es perdedora por naturaleza lleve gente a los estadios? Bueno, pues le empezaron a buscar por el lado de la mercadotecnia, pero a final de cuentas, creo que si no tienes un equipo competitivo y ganador, no va a pasar absolutamente nada por más mercadotecnia. Pero fíjate, Leopoldo, la contradicción. En la liga a la que se está atacando es la liga que se ha beneficiado, desde luego,
con esto que tú señalabas. Los jugadores, incluso de grandes ligas, tienen permiso para tirar o para jugar y los pitchers para tirar en la Liga del Pacífico hasta determinado momento. En la Serie del Caribe ya saben ustedes que te limitan un número de pichadas exactas porque están en pretemporada. Pero el equipo más joven de la Liga Mexicana del Pacífico es los Tomateros de Culiacán de 1965. Todos los demás son de los 40. Sí, sí, sí. Y además es una liga que era la envidia en muchos de los casos para aficionados que en el verano veíamos lo que sucedía en la mexicana. A final de cuentas era una estructura muy bien consolidada, con industriales importantes en esas áreas del país, en la costa del Pacífico, que por supuesto traían nombres muy importantes. Ese es un secreto que además en otras épocas de nuestra liga, la liga de la parte central del país, sureste, norte, fue clave, traer nombres o generar el atractivo con personajes muy importantes que ya han alcanzado éxito en grandes ligas. Por lo menos habían tomado la famosa tacita de café. Yo siempre me quedaba pensando, pues que a eso fueron nada más. Algunos nada más eso Sí, llegaron, a eso ¿no? llegaron, claro. O a crear Sí, la sí, línea sí, sí. Mendoza, ¿te acuerdas también? Pero yo te diría, de personajes de esa naturaleza. O te voy a interrumpir, o el huevito Romo que le dio el síndrome del jamaicón, ¿te acuerdas? Que pues, estuvo allá, creo que con Pittsburgh y se regresó, se escapó un día y dijo, ya no regreso aquí. Me parece que era él, ¿no? Claro, Sí, o sí, sea, sí, Nueva Rojas, que estuvo apenas con los baneros algunos minutos. Vicente Palacios. Y hay sí, un montón de nombres. Pero esa es una parte clave, los nombres, los personajes. ¿Qué atractivo tiene además de lo que veamos, por supuesto, en el terreno de juego? Creo que eso es fundamental. Y es una liga que además, la del Pacífico, daba representación a México en la Serie del Caribe. Bateador designado, Isaac Chamá. Uno de los cambios que también me gustaría resaltar es de que a partir de esta temporada en la Liga Mexicana de Béisbol no se va a poder fumar en los estadios. Sí, a lo mejor parece muy particular y muy poquito, pero creo que de esa manera también vas fomentando un poco más el deporte y también es un ambiente más familiar. Creo que es un cambio positivo. Se van a salir a la calle algunos No, aficionados, de como en hecho, los restaurantes. no, de hecho sucede. De hecho sucede. El juego inaugural de los Diablos Rojos en el Estadio del Frainano, cuando se dio a conocer el anuncio en el sonido local, mucha gente abuchó, porque en temporadas anteriores no podías fumar en la grada, tenías que ir a la explanada y ahí podías fumarte tu Ya un cigarrito. terreno abierto. Ahora en la explanada te tienen que ir a la calle. La directiva de Diablos puso afuera del Frainano un pequeño, por así decirlo, corralito, donde la gente que quiere fumar tiene que salir del inmueble. Estás en la calle. Van a Ya no va a haber Literal, asaltos, ya no va a haber literal apostadores estás- tampoco. Literal estás, yo no los he visto como No, sucede digo, en las ajá, redes O sociales. sea, ajá. Pues si pasan ahí con sus cajitas. Digo, Ya no existe, ¿eh? ¿Quiere usted apostar? Por favor, La no tan amable, vaya a la banqueta. Bueno, Sí. ¿de dónde sale la de la quiniela? La carrera de la quiniela, ¿sí? Era sí. eso. Bueno, Pasaba pues, alguien ahí vendiéndote está. el papelito. Ah, sí, Ahora, Otro algo de mucha tradición. sigue siendo, y eso es pregunta para ustedes, sigue siendo la Liga Mexicana un camino, una ruta a seguir por parte de los jugadores mexicanos, porque ahora yo veo que se brincan muchos que no claro. pasan por Liga Mexicana. Por supuesto. Roberto Osuna se brincó, desde Claro. chavito se lo llevaron. Y Roberto Zuna, para aclarar, yo quisiera que platicaras de él. Ajá, Roberto Osuna a los 16 años lo vieron y se lo llevaron a Grandes Ligas, pero no es la norma. También Héctor Velázquez es un jugador hecho en México y también ya está en las Grandes Ligas, aunque lo que está de moda ahorita en Grandes Ligas es verlos con visores desde chavitos y llevárselos. El caso de Roberto el Cañoncito Zuna, que es rompiéndola con el equipo de los Azulejos de Toronto, porque es el cerrador, el último, el que le dicen, el que debe tener, imagínense los nervios tan templados que le digan, está sentado aquí como ahorita está Isaac Chamá, esperando su turno, y de pronto te dicen, novena entrada, vamos ganando por una carrera, hay 3 hombres en base, no hemos sacado ningún out, toma la pelota, sacas 3 outs. Eso se llama el cerrador. Y ninguno como Marianito Rivera o como tantos otros que aquel Rolly Fingers, Trevor Hoffman. de aquellos, pero el Cañoncito Zuna para un equipo que gana 70 partidos, salvarle 40 es salvarle más de la mitad de la tarea. Entonces, hay gran talento, pero como ahora él también son cuestiones de familia, su padre y su tío al Claro. Cañón Osuna estuvieron Y jugando. acuérdate que hubiera sido de Mike Brito, no tendría su cuarto permanente en el hotel ahí en Baja California, o era Cuauhtémoc aquí en Baja California, Baja a donde California. entregaba las guías, ¿te acuerdas de los Dodgers de Los Ángeles? Esta gente, este trabajo que han hecho, claro, ya se hace desde muchos años antes, digámoslo, ¿no? Pero era fantástico verlos en el parque de béisbol de la capital, con su habano y caminando y viendo y observando, y había buscadores de muchos equipos en México, ¿no? ¿Qué tanto sucede? Ya no
se desarrollan los peloteros como anteriormente para llegar. Hablábamos de Vinicio Castillo cuando estaba con los Araperos de Saltillo, o de Reynoso como lanzador. Bueno, y tocas el tema de Mike Brito, que el último que subió y que llevó a Dodgers se llama Julio Urias. Nada más. Nada más. Se Solamente. convirtió. Julio Urias es el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas en abrir un partido de postemporada por los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, ese fue un problema que también se quiere erradicar, que los jugadores tuvieran que pasar a fuerza por un equipo de Liga Mexicana para poder llegar a Grandes Ligas. Donde entonces quedaba la libertad del jugador de, si lo detectaba un talento estadounidense, poder firmarlo de manera directa. Quedaba vetado de Liga Mexicana. Se centaveaba mucho tiempo. Es decir, Claro. ¿qué pasó con Fernando Valenzuela? Tuvo que ser el equipo de Yucatán el que se lo llevó para allá y recibir una cantidad de dinero. Por eso el talento dominicano prevaleció, porque ellos tienen igual 2 manos, 2 piernas, igual, pero hay muchos más dominicanos, mucho más jugadores que pueden de forma directa. Pero nosotros, el espectáculo de Liga Mexicana, después del corte vamos a comentar esto, el espectáculo de Liga Mexicana va a tender a ser como nuestra Liga MX, es decir, traigan los extranjeros que quieran, total, lo que quiero es llenar mi estadio, aunque sea con mediocres, o vamos a desarrollar. No, pero espérame, Julio. ¿No? Yo te espero. El umpire dice, una pausa, regresamos. Bueno, pues estamos de regreso, así que va la pichada en este tema. A la Liga Mexicana y la Liga del Pacífico, aunque la Liga del Pacífico tiende a traer mucho pelotero de los Estados Unidos, México. Ahora, la Liga Mexicana la trae contra los mexicoamericanos, o están nombrándolos como extranjeros y los están nombrando como, de alguna manera, como que le roban el talento mexicano. Es decir, la Liga Mexicana, para mí esa es la contradicción más importante. Sí, bueno, de hecho fue uno de los principales problemas del 2017. La liga estuvo a punto de no arrancar por esas diferencias. Los dos grupos, unos que apoyaban a los mexicoamericanos para que jugaran como mexicanos, como lo dice la Constitución, y otros justamente que decían que están robándole espacio a los mexicanos. Esta situación le cuesta a los Diablos Rojos del México, después de 33 temporadas, no calificar en 2 consecutivas. Se la jugaron con únicamente peloteros mexicanos salidos de su academia. Tuvieron grandes actuaciones, pero no les alcanzó ante unos Toros de Tijuana que traían jugadores México-norteamericanos, unos Pericos del Puebla que se armaron también hasta los dientes, y jugaban en la zona norte, y a los Diablos les costó mucho trabajo y 2 temporadas seguidas no clasificar a playoff. Leyenda urbana, compañeros, leyenda urbana. Carlos Peralta, dueño del equipo de los Tigres de Quintana Roo, que antes eran los Tigres del México Y de Puebla. pero antes eran don Alejo Peralta, uno de los grandes pilares de la Liga Mexicana de Béisbol, de los grandes pilares, y que despachaba incluso ahí detrás del home, ahí siempre dejaba un lugar para que llegara alguien a platicar con él, y ahí me tocó platicar con él. Su canasta de pepitas y cacahuates, ¿te acuerdas? Tanto así no le supe. pero de pronto ya no sabía qué hacer con el equipo. El gobierno cambia de manos, el gobierno del estado de Quintana Roo, y decide utilizar este tema de los mexicoamericanos como una excusa para salirse, y dice, me quedo con la franquicia, que después viene un grupo de inversionistas, entre los que está Fernando Valenzuela, y con el apoyo del gobierno del estado actual, y los Tigres de Quintana Roo cambian de manos y la familia Peralta se deshace. ¿Qué tan cierta es esta historia que te estoy platicando? Mis fuentes no se revelan. No, a mí las mías tampoco, es cierto. Es cierto, sí. Palomitas, sí. se los dije. Y además, no fue en el 2007, ya desde hace mucho tiempo, toda la afición de Tigres le reclamó a Carlos Peralta haber sacado al equipo de la capital. ¿Por qué le tocaste cuando dijiste Después, Tigres? fue ¿Sabes porque, algo? sí, claro. Somos tigristas. Bueno, es una lástima, porque, bueno, hablar de la familia Peralta, pues es hablar de béisbol en este país, con don Alejo. Tenía a la Academia Ernesto Peralta Quintero en Pastejé, de ahí salió Matías Carrillo, Daniel Fernández, 2 de los grandes jardineros que ha tenido este país. Hablábamos en la anterior, Jorge Pasquel mantenía Media Liga, Alfredo Harp, esos personajes que amen al béisbol, como Pepe Maiz, que ya tuvo que vender la mitad del equipo a una empresa de comunicaciones allá en Monterrey. De los Sultanes de Monterrey. De esos personajes también necesitamos fuera del terreno de juego.
gente apasionada. Ahora tenemos a los hermanos Arellano, que manejan los Leones de Yucatán, al señor Benavides, que maneja a los Pericos de Puebla, a la familia Uribe, que maneja a los Toros de Tijuana, que aparentemente están interesados. Y esta nueva corriente de directivos le vinieron a pegar a los Roberto Mansur, a los Peralta, a toda esa vieja guardia, que el enfrentamiento fue brutal. Y estaba en un testamento, ¿eh? Sí. Si vendes el equipo, No puedes vender el nombre. cobrar o no puedes vivir de lo que es la riqueza de esta familia. Y quien cubría o quien protegía esa decisión era la propia mamá del ingeniero Carlos Peralta. Leyenda urbana. Híjole, pues, oye, mi fuente se quedó muy limitado. Me faltó seguirle pagando la comida, porque ya íbamos en el café cuando a mí me dijo lo que les platicó. Bueno, la familia Ley, por supuesto, en el Pacífico. Ah, bueno, en el Pacífico, sí. Pero bueno, giro de 180 grados porque nos deja un tema muy interesante en la Liga Mexicana, ya que vaya más avanzada. Sí. Ya que hagamos este cambio, si les parece. Y llamamos nuestro pitcher estelar del bullpen, por ahí de la séptima entrada, pensaba yo en la cuarta, pero ahí está Isaac Chamá. O Astros de Houston, campeones, tienen a José Altuve, el campeón, el jugador más valioso de la liga, tienen a sus puertorriqueños. ¿Tú ves a este equipo de los Astros de Houston hoy con la fuerza para pelearle a Cleveland y a los Yankees baratos por la nómina? Sí, Cleveland la temporada pasada también muy buena temporada, hay una racha ganadora extraordinaria, pero lo de los Yankees en esta temporada pinta para ser muy bueno. Ya una combinación ahí de Aaron Judge con Giancarlo Stanton, que provenía de Miami, va a ser muy buena. Un bateo que a cualquiera le pueda asustar. Con Gary Sánchez. Sí, también está Gary Sánchez. Entonces puede ser un equipo que otra vez llegue a esa parte de la dinastía que están buscando conseguir y seguir de la que habían tenido en los 2000, ¿no? También. Lo comentaría contigo, Osvaldo. En el béisbol aparentemente es más difícil decir tiene un estilo de juego tal. Real Madrid tiene un estilo de juego que no Barcelona, pero en el fútbol, en otros, pero el básquetbol tiene lo mismo. Pero en el béisbol, ¿cómo tener una identidad? Y tú cuando hablas de Yankees cierras los ojos y piensas en el tercero y cuarto bat, que siempre tienen que ser extraordinarios. Platícanos de eso. Los cañoneros de los Yankees, realmente entre esos tres que mencionamos, estamos hablando de 120, 130 jonrones en promedio que se están proyectando. La verdad tienen mucho poder por ahí y yo creo que sí es serio candidato Yankees, pero hay otros como caballos negros, por ejemplo, Los Ángeles de Los Ángeles, con Shohei Ohtani, que es un jugador que ha llamado la atención en el entrenamiento de primavera, porque lo mismo batea que picha, ¿no? Entonces es como la sensación ahorita. Y bueno, Mike Trout, no olvidemos a Mike Trout, que debería ser, es el mejor jugador, el más completo, el que maneja las 5 herramientas, pero tiene un equipo que no le ha permitido ser una leyenda, ¿no? Va en proceso. ¿Qué son las 5 herramientas? Yo ya me enteré de las leyendas urbanas acá con Polo, pero ¿qué son las 5 herramientas? Batea, corre, roba bases, empuja carreras y fildea y bueno, también corre, ¿no? En el O sea, sería como cantar reggaetón, ¿no? Sería si lo quisiéramos comparar de esta manera. ¿Tú ves a los Dodgers y a los Cachorros de Chicago como para despuntar desde rápido como los equipos favoritos en la Nacional? Los Dodgers prácticamente con el mismo equipo. Como dato, Adrián González cambia de franquicia a los Mets. Empieza muy bien la temporada también, entonces por ese lado también todos los que hemos seguido a Adrián durante varios años, pues nos deja algo tranquilos, ¿no? En la pretemporada se hablaba un poco de que seguían un poco los problemas de las lesiones, pero Adrián lo ha hecho bastante bien. Chicago tiene mucha competencia, no hay que olvidarnos que ahí también están los Cerveceros en su misma conferencia, también el equipo de San Luis, los Cardenales, que nunca se pueden descartar. A ver, alguien que me pueda responder esto. Se va Adrián González de los Dodgers con un contrato de $20 millones, no sé si garantizado o asegurado, porque esas palabras son especiales, y se va con los Mets a un contrato en el que no va a devengar ni siquiera $700,000. ¿Dónde queda ese famoso contrato de $20 millones? ¿Alguien sabe? Es que acuérdate que Adrián González llega a los Mets vía los Bravos de Atlanta, pero nada más fue en papel. Porque sí, el cambio es Adrián González pasa a los Bravos de Atlanta. Fue un día. Horas. Horas. Y entonces los Bravos de Atlanta asumen una parte del contrato.
la otra es por parte de los Dodgers. Cuando pasa Adrián González a los Bravos de Atlanta y cuando los Bravos de Atlanta lo negocian en cuestión de horas a los Mets, es como se deshacen de eso. Y señores de los Mets, si quieren a Adrián González, Ahora, la pregunta es, ¿los Bravos de Atlanta son hermanas de la caridad que hacen rompope los sábados para venderlo los domingos? no porque O sea, se quedan se quedan con con jugadores, claro. porque fue dinero y jugadores que a ellos también les Y la convenía. negociación ahí Además, quedaron. ¿Tú sí, querías sí, decir algo de esto? Sí, justo lo que estaba diciendo, que bueno, de hecho Adrián pasa a Atlanta, dura unas horas y lo mandan a una cosa que se llaman los waivers, en donde entran todos los agentes libres que los, digamos, los corren del equipo, pero si tú quieres asumir y quieres tener preferencia sobre ese agente, lo tomas y tienes que, como estaba diciendo Julio, hacerte parte responsable del contrato. Pero a ver, ¿pero quién paga el contrato? O sea, los Bravos de Atlanta, ¿qué ganaron en ser hermanas de la caridad? Jugadores. Les dieron jugadores Ujú. a los Bravos Así de Atlanta. Es decir, jugadores que podrían equivaler a eso, en vez de desarrollarlos, ya los conozco y ya los tengo ahí. El otro punto es, mis Mets de Nueva York, tengo posibilidades de al menos divertirme esta temporada. Si te acuerdas, hace 2 temporadas los Mets andaban bastante bien. Creo que les hacía falta algo de bateo también para esta temporada. Lo pueden conseguir con Adrián. Si sigue la temporada sin las lesiones y todo, creo que pueden llegar a postemporada. También una división ahí un poco complicada, pero sí, también creo que sí puede ser uno de los contendientes. Lo que cuesta un trabajo enorme en el béisbol de las grandes ligas, la gran carpa, es modernizarse. Todos los deportes han modificado algunos criterios para que sean más rápidos, para que duren menos tiempo las transmisiones. Hasta ahora, después de un año que hizo la propuesta del alto comisionado, finalmente la Asociación de Peloteros parece que puede aceptar que haya una mejoría en cuanto a lo que es la bola pase por bolas intencional. En lugar de lanzar 4 veces, ya está, con 4 y no perdamos tiempo. Y el tiempo entre lanzamientos finalmente todavía no se va a aplicar, pero los 20 segundos que supuestamente deben de regir para acortar los partidos ha sido muy difícil. Que en las ligas menores Eso- sí se en ligas usa, menores que es sí. como un laboratorio para Sí, después aplicarlo. Pero ahí lo que se estaba buscando también es, fíjate, está esta parte. Si los 500 millas de Indianápolis ya les pusieron a sus coches un pizarroncito que marca, vas dando vueltas y vueltas, dice 14 es que va en el lugar 14, el 17, es decir, esta parte Para que no te pierdas. para que tú como aficionado no estés así y digas, como los grandes premios de Fórmula 1 que no sabes ni en qué lugar va. Estaban hablando de poner, como en el fútbol americano, un reloj al fondo del Sí. pitcher para que diga, tienes 20 segundos para lanzar desde ahorita. Esto es lo que los sindicatos no están aceptando, Isaac. Ahí esa regla a mí sí no me fascina, o esa propuesta, porque al final el béisbol sí es un deporte de estrategia, en donde muchas veces un pitcher sí necesita para un lanzamiento concentrarse un poco más, ¿no? Y sobre todo en lanzamientos en donde sí las bases están llenas, o tienes un corredor espectacular en primera para que se la robe a segunda. Entonces, en ese tipo de cosas sí se complica mucho más. Sí creo que puede perjudicar un poco en el resultado, sobre todo del pitcher en los partidos. Pero bueno, pues también va a ser interesante ir viendo cómo va cambiando. El umpire, aquí Sí, ¿no? el umpire me acaba de decir que vamos a ir a una pausa. Regresamos. Leyenda urbana y resuelto el tema, no resuelto, sino ya me explicaron el tema de por qué Adrián González está tan feliz, porque todo el mundo está cobrando lo que tiene que cobrar. Le achacan mucho a Adrián González en la lesión en la espalda, el haber jugado frío, así se dice en el béisbol, es decir, sin practicar el clásico mundial de béisbol del año pasado, en donde lo llamó su hermano a Edgar a jugar, que ahí se dio el tirón y ahí tronó la espalda. Esto, que puede ser real o no, nos permite pensar que Adrián González va a tener una buena temporada. Empiezo contigo, Isaac. Si recordamos, bueno, esa serie mundial pasaron varios acontecimientos, también los corajes que hizo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también se lastimó. No, y los años. que Sí, tiene. también los años, ya es un jugador de 35 años, también para ser un jugador de campo no es tan joven. Normalmente los pitchers llegan un poco más a edades avanzadas, pero ya
un primera base ya en esas edades ya empieza a tener esos problemas de lesiones, etcétera. Pero bueno, pues parece que Adrián, a pesar de esa lesión, está regresando otra vez y creo que lo puede hacer bien. Otros jugadores mexicanos que hay que destacar, el regreso de Giovanni Gallardo a Milwaukee, creo que es muy interesante. Oliver Pérez va a estar en Cincinnati y, como decías, el Cañoncito, que para mí es nuestro futuro en el béisbol, es una super imagen con tan solo 23 años, siendo un gran relevista de lo mejor que hay en el béisbol en los Azulejos de Toronto. Había, creo que fue una película que yo no vi, pero luego me enteré del título y se me quedó pegado. Decía, cuando los valses venían de París y los niños también, ¿sí? Entonces, ahora resulta que el béisbol de Grandes Ligas, pues esa seguramente fue una película en blanco y negro. Hoy vienen de Japón. Hoy las grandes estrellas vienen de Japón. Se habla de Ichiro, que puede jugar hasta los 50 años. Se habla de este nuevo, ¿cómo se llama este? Shohei Ohtani. A ver, platícanos bien. Bueno, él llama la atención porque es un jugador que efectivamente viene del Japón, pero con récords impresionantes tanto en el picheo como en el bateo. Y eso te hace recordar pues, cómo empezó el béisbol. ¿no? Baby Ruth. El béisbol, Baby Ruth pichaba, bateaba, y así empezó el béisbol. Había pitchers que podían lanzar 2 o 3 entradas y después eran bateadores y definían un partido. Entonces, esa es como la característica principal que ya no se ve, porque tú lo señalabas, Alfredo, el béisbol se ha tan modernizado y tan especializado que está el abridor, el intermedio, el preparador y el cerrador. Bueno, Ichiro Suzuki de repente se echa sus palomazos. Y ese es un caso bien chistoso, porque ahora estamos viendo a los japoneses con su nueva generación con Ohtani y con un Ichiro Suzuki que ha tenido un inicio de campaña espectacular en el jardín. Y pues el que llega y el que está y que se va, ¿no? Publicidad en japonés, No, bueno, en el backstop. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es tan atractivo en los mercados asiáticos que vende. Y eso va a dejarle mucha lana a los angelinos. Que fue como el caso Yao Ming en el básquetbol. O en el Pachuca. Pero tú, en región 4, ¿no? Traes a este Honda al Pachuca que resulta que no le pegan, no mete un gol ni en el arco iris y lo trajiste, pero ahí van muchos japoneses a verlo, ¿no? A final de cuentas. ¿Tú sientes que esto es show? Es decir, aquí en un béisbol de especialistas puedes estar concentrado para cómo vas a tirar, cómo te vas a cómo estás estudiando a los bateadores y después tomar, como dicen, la macana y batear. El caso de Ohtani es interesante porque además llega a la Liga Americana, entonces no por fuerza va a tener que batear, ¿no? Sabemos que en la Liga Nacional todos los pitchers, al menos de que los releven después, tienen que estar bateando. En la Liga Americana es todo lo contrario. Pero permíteme interrumpirte. Tienen que estar bateando, pero les perdonamos no batear. Es decir, sí, ya es el pitcher, es el strike es el noveno por regla, strike por regla, decimos, ¿no? Sí. El otro strike por regla ya le están, luego le tiran como 18 pichadas, 4 de ellas, 5 bolas y todo, para cansarlo. Esa es la única estrategia contra el pitcher bateador. Yo me imagino que sí va a estar más enfocado en la posición del pitcher. También en ligas mayores tiene mucho más poder en el bateo que en Japón, entonces creo que por ahí también vamos a concentrarnos más en eso. Si yo fuera gerente en Los Angelinos, sí lo dejaba nada más como pitcher. Sí, claro. Pero un dato, si me permite sumarlo, de los 877 jugadores que están ya incluidos los no activos en el momento actual, 254 pertenecen a 21 países ajenos a Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. El 29% de los jugadores no son estadounidenses. Es una cifra que ha ido creciendo en los años más recientes. Y es República Dominicana con 84 la que lidera. Japón tiene solamente 8. Y México para esta 13. temporada hablamos de 13, Sí, 12, 13. 11, 13. Ahora, Bueno, fíjate ahora, esas cifras. te voy a dar otro dato, y está ahí, Sí. es a quiénes han sustituido estos jugadores, porque en la época de Roberto Clemente o de Bob Marichal o de aquellos grandes latinos, que era rarísimo que llegara un latino y todos los seguía, Aparicio, todos estos, el Charol Horta, el papá, y luego el hijo también, Claro. y cuando llegó un mexicano y luego se regresaba a las 3 semanas, era un dolor ahí. Han sustituido a jugadores de raza negra Sí. en mayoría. Y esto es porque, por alguna razón que Grandes Ligas no ha encontrado, la audiencia y la asistencia de gente
de la raza negra ha disminuido en relación a las que tenían. Sí, me acuerdo bien de un programa que estábamos platicando hace algunos meses, en donde justo llegamos a la conclusión de que también hay varios jugadores que prefieren ir a la NFL o a la NBA, ¿no? Entonces también por ese lado, sí, tardan menos en dar el salto, algo que lo que estaba platicando Ricardo en ese programa, era de que tardan menos en dar el salto y muchas veces son gente de escasos recursos que necesitan pues llegar, ¿no? Luego. Osvaldo, más datos. Sí, de estos El béisbol es de datos. De estos 13 jugadores mexicanos, siendo Giovanni Gallardo el último que se suma o el más reciente, yo creo que debemos poner atención en Roberto Osuna. Está, si no es que ya ahorita ya llegó alcanzando el récord de 100 salvamentos. Sería el pitcher más joven en la historia de las Grandes Ligas, con 23 años, en alcanzar estos 100 salvamentos, y rebasaría al venezolano Francisco Rodríguez, que alcanzó esta cifra a los 24. Pero no solo eso, sino que hay proyecciones que si sigue así con esta continuidad a lo largo de los años, podría acercarse inclusive al mejor en ese departamento de todos los tiempos, que es Marianito Rivera. O sea, es impresionante lo de Roberto Osuna, y yo creo que en esta temporada se va a consolidar. Tema imponderables, que son lesiones o que son otra serie de circunstancias. Pero por lo pronto, ¿tú sientes positivo o negativo, Julio, con tu experiencia en este tema del béisbol, que los peloteros que hoy brillan, tenemos al mejor jugador de Grandes Ligas, es el chaparrito Altuve, así le dijo el presidente Trump, yo no creí que fueras tan chaparrito, cáeme bien, ¿no? De por sí. Que sean latinos los que estén hoy destacando en temas muy puntuales. Yo creo que están empatados, es decir, tenemos el caso mediático de los Yankees con la contratación de Stanton para hacerle compañía a Aaron Judge. Eso es, bueno, ¿qué más representativo para los Estados Unidos que los Yankees y estos jugadores? Y el caso de Bryce Harper, por ejemplo, ¿no? Que es un idolazo en los Estados Unidos. Pero sí, platícanos de él. Bryce Harper, bueno, pues es un hombronero, es uno de los que está considerado el jugador más completo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ¿no? Puede ayudar a los nacionales de Washington. Washington yo también lo pondría como un serio candidato en la Liga Nacional, un serio, pero serio candidato, incluso por encima de los propios Cachorros y por encima de los propios Dodgers, en lo particular. Pero creo que se ha equilibrado, es decir, hace muchos años el pleito que trajeron en 99 Mark Maguire y Sammy Sosa, eso te hablaba de lo que es un latino y el gringo. Se convirtió más allá de la pelota, ¿no? Y fue un espectáculo impresionante. El espectáculo de los asteriscos. Y ¿cuáles los asteriscos? A los 30 años era un hombre ya hecho y derecho, y parecía Hulk a los 40 años. Tú, conclusiones, porque ya estamos por terminar. Conclusiones, bueno, algunas caras nuevas en otros equipos, o más bien caras conocidas, que las vamos a ver en otros equipos. También vale la pena decir que Jake Arrieta, el pitcher que gana con los Cachorros de Chicago, ahora lo vamos a estar viendo en Filadelfia. Yu Darvish, que lo vimos la temporada pasada en Los Ángeles, no muchos lo quieren ahí en aficionados de los Dodgers, porque les tiró un poco la Serie Mundial. Lo vamos a estar viendo ahora en Chicago. Eric Hosmer se va a San Diego. Lorenzo Cain también llega a Milwaukee. Y Andrew McCutchen, un jugador fuera de serie, pasa de los Piratas de Pittsburgh a San Francisco. Entonces, tu conclusión es que vamos a tener una gran temporada del Grandes Ligas. Gran temporada. Osvaldo. Igualmente pienso que va a ser así, y yo creo que los Yankees son los favoritos esta vez. Y bueno, sí, yo creo que sí se tiene que modernizar tanto el béisbol de las Grandes Ligas como el de México. Yo veo positivas estas medidas, mientras que no atenten contra la esencia, los rituales del béisbol. Julio, platicamos también mucho de Liga Mexicana, conclusiones. Sí, conclusiones. Yo invitaré a los aficionados que le den el beneficio de la duda a estas dos temporadas y que asistan a sus estadios, que asistan a todos los estadios. Es barato, ¿no? Sí, relativamente es muy barato ir a ver un partido de béisbol de Liga Mexicana. Además es un ambiente espectacular, es un ambiente muy familiar. Yo pediría a los aficionados que están en contra y también a ciertos colegas que pues, de repente hay que bajarle 2 rayas. Después de 90 años la Liga Mexicana necesitaba una sacudida, pero de manera importante. La tiene, hay que darle la oportunidad. El tiempo nos dirá si funciona o no funciona y si regresamos al antiguo formato. Leopoldo de la Rosa. Agradeciéndote, como siempre, Alfredo, la gentileza, y a tu público. Expansión. Se habla de que México puede tener equipos de Grandes Ligas en un futuro cercano, y esta nación
tiene una gran afición a ese deporte. La pelota es una parte esencial de la vida de los mexicanos. El béisbol es gustado y apreciado por nosotros y creo que esa tradición debe extenderse por más años. Una de las grandes ventajas del béisbol es que puedes estar en un equipo perdedor, pero tú tienes o puedes tener una temporada ganadora. Está Roberto el Cañoncito Zuna como ejemplo. Y yo me quedaría, a final de cuentas, con el béisbol mexicano. Apoyar al béisbol mexicano, no por patrioterismo ni por cerrar los ojos, sino porque aquí hay mucho talento también. Y coincido contigo, Julio, hay que ir a los estadios, hay que estar ahí, hay que ver, hay que apoyar, porque el béisbol además es divertido, porque simplemente el ver el parque verde ahí ya te da otra sensación. Ya lo de los tacos de cochinita pues los dejo para otra ocasión. Y me quedo sin duda con lo que decía Bob Canel. Es el deporte perfecto, porque se juega con pelota redonda, pero se vende en caja cuadrada. Gracias, hasta la próxima, nos vemos la próxima semana, Palco a Debate aquí en Canal 11.